¿Es posible gobernar con un 7% de aprobación ciudadana? Ese es el respaldo que tiene actualmente el presidente Sebastián Piñera, según la última encuesta Criteria, donde además quedó en evidencia que el rechazo al mandatario aumentó a un 87%. Sí, hay que recordar que hay encuestas que dan distintas cifras, todas ellas muy bajas, pero la más baja de las recientes conocidas es ese 7% de Criteria. Manuel Palomino es nuestro compañero de trabajo aquí en ADN, él fue el único que tuvo la oportunidad de hacer una pregunta ahí, que era una cuestión que incluso que no estaba contemplada desde la primera hora, a propósito de esta comparecencia del presidente ayer. Él hace 3 preguntas relacionadas sobre vacunas, sobre Chile Vamos, sobre este porcentaje de respaldo. El presidente Piñera entonces responde más o menos en orden correlativo y al final se hace cargo justamente del tema de la encuesta y de esa baja aprobación. Lo escuchamos. Por supuesto que todo presidente le gustaría tener mayor apoyo, pero hay una sola encuesta que es la que realmente vale. La tuvimos el 17 de diciembre del año 2017, cuando una mayoría absoluta de chilenos eligió a un presidente. Y la vamos a poder volver a tener en diciembre del próximo año, cuando tendremos que elegir un nuevo o una nueva presidente. En el intertanto, yo quiero decir que sigo trabajando con la misma fuerza, compromiso y pasión del primer día. Si bien es cierto que a veces en las noches me acuesto cansado y a veces frustrado, me levanto todos los días en la mañana, muy temprano, para cumplir con el deber. Ahí estaban las palabras del presidente en esa respuesta que generó hartas reacciones ayer, Mirna. Sí, lo que pasa es lo siguiente, que la pregunta de Manuel Palominos es bastante más amplia porque él va señalándole, presidente, cuando llega al punto del 7%, que era evidentemente una pregunta obligada, ¿no? Teniendo al presidente de la República ahí mismo, quiero decir. Él hace una introducción respecto de lo que se ha rememorado en estos días a propósito del 33% que tuvo en su minuto la presidenta Bachelet. Y cuando incluso el actual canciller Andrés Alamán señalaba por esos días, no solo él, sino que muchos de su sector, pero él particularmente planteaba la idea de este referéndum, de hacer casi como un plebiscito. Otros decían, bueno, esto ya es el desfonde del gobierno, ¿no? Las reformas, particularmente en ese minuto se hablaba de la reforma laboral, es lo que están dañando, ¿no es cierto?, a la economía y por supuesto golpeando entonces las encuestas al gobierno. Y esa introducción le decía, bueno, esa fue la postura de su sector en ese minuto, con un 33% respecto de quién era en ese momento la presidenta de la República. ¿Cómo se gobierna hoy? Le dice con este 7%. Entonces, claro, la pregunta es completa en ese sentido porque obliga al presidente a tener que responder una situación que por supuesto es difícil, es incómoda, porque evidentemente ese 7% lo que está reflejando, Mauricio, y con esto termino, que ni siquiera el sector más duro del presidente lo está apoyando, pero más aún, su sector más, leal o que debiera tener una lealtad, ¿no es cierto?, a la gestión del presidente de la República, tampoco está con él. Y eso lo hemos visto en el propio Congreso. O sea, el segundo retiro del 10% y el primero, y si es que vienen más, bueno, es prueba de aquello. Por lo tanto, ahí un punto a realizar y también, ¿por qué no decirlo, Mauricio? Yo felicito a Manuel Palomino porque creo que esas son las preguntas que hay que hacer en estos días y a veces algunos periodistas no necesariamente tienen el coraje, ¿no? Y lo digo abiertamente, y creo que es eso, lo que se espera del periodismo, el accountability de las autoridades, que las autoridades den cuenta, rindan cuentas, que también se hagan cargo de sus dichos del pasado y contrastarlo con los dichos del presente. Bien decía ahí Carla Zunino en la prueba de ADN de ayer, siembra vientos y cosecharás tempestades. 8:16 minutos. 8:16 minutos. ADN. Bueno, tenemos en la línea al presidente de la Multigremial de Emprendedores, Juan Pablo Suet. Señor Suet, buenos días. Hola Mauricio, hola Mirna, buenos días, gusto en saludarla. Vamos a entrar al tema que hemos venido informando y comentando más temprano, señor Suet, a propósito de esta controversia que se armó con el ministro de Salud y la crítica que usted hizo respecto de que hay que quitarle la llave de la economía al ministro de Salud. A raíz de los daños que está sufriendo la pequeña, mediana, la microempresa por las medidas de confinamiento. El ministro le respondió bien duramente, usted le volvió a retrucar ahí vía redes sociales. Bueno, ¿en qué queda esto? ¿Se ha comunicado con el ministro todo esto? No, pude hablar con el ministro de Economía ayer, quien la verdad me dijo que no había sentido que esto era una falta de respeto, como dijo el ministro de Salud. Pero básicamente, Mauricio, Mirna, nuestra queja es obviamente quitar la llave de la economía, pero no quitar la llave de la salud. Nosotros entendemos que la salud está lo primero,
pero para el ministro de Salud la economía está último y no segundo. Y esa es un poco la queja que hacemos de la descoordinación que ha habido entre el equipo económico del gobierno y el ministro de Salud, donde han actuado absolutamente por separado. Cuento siempre el caso de Osorno, donde teníamos al ministro de Economía, Lucas Palacio, llamando a invertir en terrazas durante el mes de octubre, llamando a muchos restaurantes para poder volver a abrir. Esa inversión se hizo por parte de muchos emprendedores y a los 10 días el ministro de Salud decreta cuarentena. Yo no digo que no era necesaria la cuarentena, lo único que digo es por qué el ministro de Salud no le dijo al ministro Palacio, oiga, ¿sabe qué? No llame a los emprendedores a invertir porque las tendencias de los números en los ríos y en los lagos es que esto va en aumento, voy a tener que decretar una cuarentena en 10 días más. O lo que pasó en Punta Arenas, por ejemplo, que tras 115 días, y escuché a la presidenta del Colegio Médico, Isque Asiche, referirse acerca del sector nuestro, después de 115 días de cuarentena, si los contagios no bajan, no es porque el comercio no esté funcionando y esté contagiando, no es porque los restaurantes estén abriendo, porque estuvieron 115 días cerrados, quizás es porque están las fiestas clandestinas, la fiesta toque a toque, la juventud a lo mejor es el principal transmisor del bicho. Y para qué decir las declaraciones desafortunadas del ministro París cuando dijo que él no iría de vacaciones al sur, entendiendo de que hay más de 120.000 empresas en el sur de Chile que dependen del turismo, veían en este verano una posibilidad de volver a pararse, de empezar a pagar las primeras cuotas del FOGAPE, que empiezan muchas a vencer ahora en diciembre y la gran mayoría en enero, la primera cuota, y un ministro de Salud que llama a los chilenos a no veranear en el sur de Chile, considerando también que se han hecho muchas medidas de protocolos sanitarios, hemos ido a exponer al Congreso, Isque Asiche también dijo que nuestro sector no había presentado ninguna propuesta, Isque estaba en una reunión donde yo mismo presenté ante la Comisión de Salud del Senado y estaba la mesa COVID acerca de los protocolos sanitarios para la industria de la banquetería, centro de esto, la industria de restaurantes. Hemos pedido reunión a la mesa COVID, de la cual participa la presidenta del Colegio Médico y se nos han denegado. Hemos pedido reunión al Ministerio de Salud para presentar también un sector de microempresarios que quiera hacer protocolos sanitarios y que quiere en el fondo volver a funcionar. Acuérdese, Mirna, Mauricio, que cuando el ministro Mañanich en abril empezó con las cuarentenas, dijo que esto iba a durar 3 meses aproximadamente y íbamos a volver a la normalidad. Todas las políticas públicas, el FOGAPE, la ley de protección al empleo se hicieron para 3 meses. Pues bien, llevamos 9 meses y seguimos con cuarentenas como una de las pocas alternativas que tenemos para controlar este bicho, y no protocolos sanitarios, donde sí se ha avanzado mucho de parte también del mundo de los emprendedores. Juan Pablo, pero para entender, estamos conversando con el presidente de la multigremial, Juan Pablo Suet. Me gustaría entender lo siguiente. Para usted, la principal crítica es falta de claridad comunicacional, primero del gobierno en la gestión de la pandemia, falta de claridad con los gremios como el suyo. ¿Cuál es la situación ahí? Porque lo que usted está describiendo es como que hay un barco que no tiene rumbo, como que no tiene el timón, no lo tiene uno, lo tiene el otro, y en el fondo los que van dentro del barco están desorientados. ¿Es como eso? Básicamente eso, pero yo le diría que hay 2 barcos, uno el de la salud y otro el de la economía, y lo que nosotros estamos pidiendo es que haya uno solo, donde la salud esté primero y la economía esté segundo, pero no al último lugar o en un barco que va para cualquier otro lado. Y efectivamente lo que nosotros estamos diciendo, Mirna, es que aquí hay descoordinación. Por ejemplo, lo de la fase 2 en la región metropolitana. Lo que nos han dicho de Espacio Público, Diego Pardo y la gente que está muy metida en esto y que todos la seguimos, es que había un número que era clave, que era la tasa de positividad, que tenía que estar bajo el 5%, ¿no es cierto? Bueno, resulta que se toma la decisión de fase 2 en las 2 mejores semanas de venta para muchos, y no estoy hablando para el retail, que obviamente ellos incluso han vendido más que el año pasado, sino que estoy hablando más de 300 ferias navideñas que le dan trabajo a cerca de 30.000 emprendedores y 14.000 empleados aproximadamente, que se cerraron por pasar a fase 2. Mucha gente que pagó permisos municipales decía, no me interesa el permiso si voy a operar de lunes a viernes. Pues bien, la decisión de pasar a fase 2 se tomó con menos de un 5% de positividad en las 2 mejores semanas del año, que le podían salvar la vida a muchas microempresas, a muchos emprendedores, a muchas ferias de barrio, a muchos pequeños comercios. Esos son el tipo de cosas que nosotros decimos, bueno, no se explica dónde están las decisiones de salud en coordinación con las decisiones de economía. Si era posible esperar, por ejemplo, para ayer lunes, haber decretado la fase 2 y haber tenido un fin de semana más de venta. Son el tipo de cosas que a nosotros nos gustaría que se pudieran conversar y que no estuviera el barco del ministro de Salud por un lado y el barco de la economía por otro lado, que claramente de repente se separan esos caminos y no se coordinan. Y por otro lado también lo que le hacemos ver al ministro de Salud es una discriminación importante de las regiones con respecto a Santiago, porque resulta que en Punta Arenas, que se revelaron muchos restaurantes y abrieron pese a la restricción sanitaria,
sanitaria, fue porque llevaban 115 días encerrados y claramente los restaurantes estaban cerrados, no eran los focos de contagio y de protocolo sanitario, pero resulta que cuando la región metropolitana vuelve a fase 2, los restaurantes se les permite seguir abriendo, lo que celebramos como buena noticia. Pero hubo restaurantes en regiones durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, que estando en fase 2 nunca pudieron abrir. Y resulta que cuando le toca a la región metropolitana, como Santiago de Chile, bueno, relajamos más la restricción. A lo mejor los restaurantes en Punta Arenas sí pudieron abrir en otra fase más restrictiva, entendiendo que hay protocolos sanitarios, entendiendo que se ha hecho un esfuerzo súper importante de parte de la industria, de parte de los emprendedores para poder operar, y entendiendo también que el pequeño comercio es el que explica las economías regionales, y eso obviamente el Ministerio de Salud tiene que sopesarlo y tiene que considerarlo en sus decisiones. Sí, nosotros también muchas veces nos hacemos esas preguntas porque hay aparentes, al menos, contradicciones. En algunos casos han sido durante todos estos meses bien evidentes contradicciones, señor Suet. Y de acuerdo, y yo creo que mucha gente que nos está escuchando puede entender eso, pero también uno puede entender y tratar de ponerse los zapatos del gobierno y comprender que, por ejemplo, en el caso de la fase 2 de la región metropolitana, hay una buena cuota de carácter preventivo, que no porque la positividad justo en X semanas esté bajo el 5, eso impide decretar la transición, sino que se toma previendo que en fin de año vienen fechas muy complejas y que es mejor prevenir antes que después estar lamentando y tomando medidas ya a la fuerza y con carácter de urgente. ¿No lo entienden ustedes también así? Nosotros entendemos que, insisto, las medidas que sean necesarias para evitar más contagio, obviamente las vamos a respetar y las vamos a seguir. Pero entendiendo que hoy día hay protocolos sanitarios, hoy día el funcionamiento del pequeño comercio, hoy día el funcionamiento de muchas ferias navideñas que habían tenido que meter todos sus protocolos dentro de las municipalidades, y esto tenía que ser aprobado por el propio Ministerio de Salud, que ya estaban listas para poder funcionar, y se les decreta esta fase 2. Por ejemplo, hoy día, todos los análisis que uno escucha dice que hoy día los principales vectores de contagio son los jóvenes, son las fiestas clandestinas, son las fiestas de toque a toque. Entonces, no tenía más sentido, en vez de entrar a fase 2 y decretar cuarentena los fines de semana, que afecta mucho el empleo, al comercio pequeño, a los emprendedores, las ferias navideñas, como le digo, haber decretado toques de queda más restrictivos de manera que no se produzcan estas fiestas clandestinas, porque yo no he visto al ministro, o a lo mejor lo ha dicho, pero con fuerza, y referirse todos los días a que los jóvenes hoy día son vectores de contagio, que las fiestas clandestinas nos están generando bastante contagio. No era necesario, no era más, a lo mejor más lógico si hubiese habido una coordinación entre economía y salud, de por ejemplo, tener toques de queda importantes el viernes y el sábado, que eran los días de mayores fiestas, pero poder funcionar en ciertos horarios para las ferias navideñas, sobre todo las ferias de barrio y el pequeño comercio de barrio. No era necesario, a lo mejor, retrotraer el toque de queda a las 12 de la noche por estas 2 semanas a las 10 de la noche, y que con eso evitar a lo mejor mayor movilidad, pero poder seguir funcionando. Esos son el tipo de cosas que nosotros nos preguntamos, pero hoy día acá en la fase 2, acá en las cuarentenas, sin medir las consecuencias que tenían, a lo mejor pudiendo haber otras soluciones. Señor Suet, estoy entendiendo brevemente que ustedes están apuntando más bien a restricciones que les impiden trabajar y a eso van sus dardos, más que a reclamar porque se establecen restricciones sin compensaciones del Estado. Veo que su foco está puesto más en que los dejen trabajar con protocolo, más que en estar pidiendo ayuda del Estado. ¿Lo entiendo bien o no? Lo entiende perfectamente, Mauricio, entendiendo de que hoy día hemos solicitado y hemos dicho que el Estado tiene que avanzar en subsidios más que deuda para las pymes. Vemos que viene el FOGAPE 2 de parte del Ministerio de Hacienda, Mauricio, y resulta que hoy día hay muchos emprendedores pensando 2 veces antes de endeudarse, porque con la incertidumbre que hay por delante, con el Ministerio de Salud decretando cuarentena, uno no sabe si va a volver a tomar otro crédito para aguantar 3, 4 meses más, y en marzo ¿qué va a pasar? Nos van a seguir decretando cuarentena, vamos a poder funcionar, vamos a poder volver a abrir, la gente va a empezar a retomar una vida normal. Esa es una angustia y una incertidumbre que obviamente no es culpa del Ministerio de Salud, no es culpa de ninguna autoridad, pero hoy día las soluciones que están a la mano, a la vuelta de la esquina, por parte del gobierno, es más deuda, no son subsidios. Y en ese sentido, obviamente, los emprendedores tampoco quieren quebrar o quieren ponerse un salvavidas de plomo, terminando quebrando con mucho mayor deuda. Hay que considerar que hay 110.000 micros, pequeñas y medianas empresas, Mauricio Mirna, que no han facturado nada desde noviembre del año pasado a la fecha. O sea, en un año sus ventas se fueron a cero. 110.000 micros, pequeñas y medianas empresas. Hay otras 200.000 que han visto disminuidas sus ventas en más de un 50% en lo que va del año. Y cuando nos comparamos con Alemania, que fue otra frase desafortunada del ministro, decirle que en Alemania hubo un subsidio a todas las pymes equivalente al 75% de las ventas del 2019. Solamente por ser microempresa, el Estado alemán subsidió
subsidió a una microempresa con 10 millones de pesos y a una pequeña empresa con 20 millones de pesos. Entonces, cuando compara las decisiones de salud de Alemania con las de Chile, hay que ver qué hizo el Estado alemán para que no se perdieran los empleos, no quebraran las pymes, y ahí obviamente usted puede decretar las cuarentenas que quieran. Sí, pero aquí, tras 9 meses, efectivamente eso tiene un impacto en quiebra de empresas y en empleo. Sí, comparto ahí con lo que dice, perdona Mauricio, comparto con lo que dice usted. Estamos conversando hasta ahora con el presidente de la multigremial de emprendedores, Juan Pablo Sueta. Hay que tener cuidado cuando uno se compara con países como Alemania, porque ellos tienen otro tipo de realidad. Además, tienen, derechos sociales garantizados, más allá de todo lo que ha sido el aporte directo a las familias en pandemia y, como usted dice, a los emprendedores. Pero quisiera preguntarle, Juan Pablo, lo siguiente. Está en duda qué va a pasar la semana del 21, digamos, la semana de la Navidad, hablemoslo así. ¿Por qué? Porque la autoridad dijo, estamos evaluando qué, si se avanza hacia una fase, digamos, superior, por lo tanto, mayor libertad de movimiento o digamos, de realización de actividad económica, o se retrocede a cuarentena. Si fuera la segunda alternativa, ¿qué va a pasar para ustedes? A ver, si fuera cuarentena, obviamente una lápida importante para pequeños comerciantes. Hay que considerar que la Navidad este año cae día viernes, por lo tanto se trabaja hasta el jueves a la hora de almuerzo, que son las últimas compras, y obviamente en esa semana no hay problema en fase 2 porque se puede salir y se puede comprar. Lo que está aquí en juego son dos cosas mismas, como bien dices tú. Uno, ¿qué va a pasar este fin de semana? Si es que hubiese algún relajo, entre comillas, donde efectivamente el llamado que hacemos nosotros es a tener un toque de queda más largo, más restrictivo, pero que la gente pueda salir al comercio. Ni siquiera estoy diciendo que abran los malls, estoy diciendo que privilegien las ferias navideñas, los pequeños comercios. Estoy velando por el sector nuestro, que obviamente este 19 y 20, que es sábado y domingo, podría hacer la diferencia. Si retrocedemos a cuarentena misma, claramente la angustia y la incertidumbre de muchos que se van a jugar esos 4 días de venta para poder pagar sus primeras cuotas del FOGAPE, o por lo menos para poder llegar a marzo, que es lo que están pensando muchos, claramente va a ser un balde de agua fría y va a generar una incertidumbre y una angustia enorme en el sector nuestro. Juan Pablo Suet, presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores, muchas gracias por conversar con ADN hoy. Un abrazo, Mirna, un abrazo.